Dios bendiga, hermano, ¿cómo están pasando? Esperamos que todos estén bien. Nosotros seguimos, hermano, con este programa a través de la Biblia, un programa familiar, siempre a las órdenes de aquellos hermanos que quieran mandar el mensaje al más 598 93 71 45 40. Hoy, hermanos, estamos en otro paisaje hermoso. Nos gustan esos lugares de ribera, son lugares fascinantes que tenemos en nuestra frontera. Y nosotros no solo queremos traer la palabra de Dios, sino también mostrar lugares como estos, que se puede venir a disfrutar, tomar un mate en familia, leer la Biblia, ¿verdad? Es bueno también. Y nosotros nos gusta compartir aquello que vivimos, aquello que hacemos en nuestro día a día, mostrar lugares que recorremos y mostrar cuán es bueno Dios y cuán bueno es muchas veces salir de casa un rato, ¿verdad? Y disfrutar momentos, lugares como este. Hermanos, seguimos disfrutando de este programa a través de la Biblia con la oración del monte, hermano. Nosotros el programa pasado estuvimos en vivo, hubo sorteo, salió la hermana Gladys premiada, salió feliz y también la usamos, ¿verdad? Desde que escucharon el programa pasado, la usamos para orar en el final. Pero damos gloria a Dios por la vida de todos ustedes que están escuchando. En todos los primeros programas en vivo del mes hay sorteos. No solo queremos atraer la atención o que escuchen el programa. Es que nosotros realmente creemos en la palabra de Dios, creemos en lo que predicamos y también queremos siempre estar agradando y reconociendo a los hermanos que escuchan el programa. Dar un regalo, ¿verdad? A aquellos hermanos que se preocupan, que están enganchados con nosotros. Y nuestro WhatsApp siempre está a las órdenes, hermano. Más 598 93 71 45 40. Hermano, queríamos orar juntamente con usted. Esperemos que el audio salga bien. Estas cascatas que tenemos acá atrás, ¿verdad? Trae mucho ruido. Mi voz no es muy fuerte, pero espero que se escuche y se entienda, hermano. Entonces queremos orar desde ya, hermano, para agradecer a Dios por este día, agradecer a Dios por el programa. Aunque este programa sea grabado, hermano, sabemos que la importancia está en la presencia de Dios en nuestras vidas. La palabra llegar, la palabra edificar, la palabra redarguir, transformar. Hermano, así como usted esté ahí en su casa, nosotros sabemos que este programa va a ser pasado el viernes a la noche. Sabemos que muchos están tomando el mate, algunos ya están cenando. Bueno, como usted esté, hermano, ore con nosotros. Señor, en este momento te agradecemos por este programa, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar un viernes más, Señor, con este programa grabado, Señor. Pero agradecemos por tu palabra, por tu presencia, por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por los hermanos que están prendidos, los hermanos que están escuchando, Señor, este programa, que sea para gloria y honra de todos, Señor, y que para nosotros crecer a través de tu palabra. Muchas gracias por la vida de Pastor Walter, su esposa Gladys, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, los que están siempre prendidos al programa. Entregamos todo en tus manos y que se echa tu voluntad, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, este viernes pasado tuvimos un programa ya enfocando el verso 11 de Mateo capítulo 6, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y tuvimos hablando muchos temas. Y tal vez por ahí aparezca pensamiento que piensen que nosotros no debemos prosperar o nosotros debemos hacer planes para mejorar en nuestras vidas materiales. También así como debemos hacer planes en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Pero nosotros no debemos malinterpretar las cosas, hermano. Lo que nosotros queremos hacer énfasis, cuando nosotros leímos el verso 11, es no desesperarse, es no afanarse, es no poner el corazón en el día de mañana, hermano, y desesperarse de una forma que muchas personas caen en depresión, ¿verdad? Muchas personas se afanan, se angustian. Muchas personas tienen una mente llena de preocupaciones por el día de mañana. Uno de los frutos del Espíritu Santo, hermano, es la paz y el dominio propio.
Y es interesante nosotros hablar esto porque cuando nosotros hacemos la oración agradeciendo lo que tenemos hoy y siendo gratos, ¿verdad? Eso le agrada a Dios. Bien, hermano Pablo, pero yo no debo proyectar un futuro en mi vida, no. Lo que no debemos hacer es afanarse. Yo, por ejemplo, hermano, soy muy soñador. Yo proyecto muchas cosas, pero no me afano por el día de mañana. Si sucede bien, siempre estoy ahí con los planes, pero no me pongo desesperado, no me pongo angustiado si las cosas no suceden. Yo soy agradecido por el aire de hoy, por el pan. Yo soy agradecido por mi familia, yo soy agradecido por mi casa, agradecido por las cosas que Dios me dio hoy. ¿Verdad que nosotros podemos tener algunos planes para mañana? Sí, verdad que sí, pero angustiarse, desesperarse, perder el tiempo maravilloso. Por ejemplo, hoy estamos en este lugar y estar acá y no disfrutar de este momento pensando en el día de mañana, eso es muy peligroso, hermano. Y más peligroso todavía es cuando nuestras oraciones se inclinan solo a prosperar, solo a tener más, solo a conquistar, porque realmente nosotros queremos conquistar el mundo, pero nunca nosotros vamos a tener todo lo que queremos. Dios es así. Nuestros hijos, nosotros como padres, sabemos que nuestros hijos nos piden muchos regalos en Navidad, ¿verdad? Pero nosotros no damos todo. Y muchas veces por la condición económica o porque sabemos, y es algo consciente, que no debemos dar todo para los hijos. Tenemos que dar las cosas que ellos necesitan. Hay cosas que no son buenas para que ellos tengan y ellos nos piden, ¿verdad? A veces nosotros podemos pensar en un regalo peligroso. ¿Cuántas veces padres pasan que regalan un videogame para su hijo y él ya dedica más tiempo a eso que a estudiar? En nuestra vida espiritual es algo medio parecido, hermano. Nosotros tratamos de prosperar y tener muchas cosas. Y cuando nosotros prosperamos, nosotros alcanzamos metas y entramos a conquistar cosas en este mundo. Es muy peligroso, hermano, que eso quite el lugar de atención de Dios. Por ejemplo, un empresario sabemos, hermano, que gana bien, ¿verdad? Pero sabemos cuánto tiempo él vive en afanarse, en preocuparse por todo eso. Y es difícil el tener un tiempo para dedicar a Dios. Es difícil el tener un tiempo para leer la palabra. Y a veces nosotros tenemos las cosas simples, básicas del día a día. Pero eso nos da tiempo para que nosotros nos preocupemos realmente con las cosas de Dios. Cuando nosotros miramos Juan capítulo 4, y nosotros vemos Jesús allí en Samaria con la mujer samaritana y sus discípulos van al pueblo a comprar comida y cuando regresan le preguntan si Jesús va a comer y él dice que su comida es hacer la voluntad de Dios. Él no estaba diciendo que no iba a comer, sino que el principio de su vida era hacer la voluntad de Dios. Y eso es interesante nosotros enfocar, porque nosotros no venimos acá a predicar una falsa doctrina que usted no puede prosperar, que usted no puede salir para adelante, que usted no puede hacer planes para mejorar su vida en el día de mañana. Nosotros los que queremos pasar y lo que es que pasa la oración del Sermón del Monte, en el capítulo 6, cuando llega en el verso 11, el pan nuestro de cada día, que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido por lo que tenemos hoy, hermano, ahora, en este momento. Porque ninguno de nosotros garante que en algún momento o en algún segundo, en una hora después, vamos a estar vivos. Eso es importante. Y entender, hermano, que el proceso de prosperidad material, escuche bien, el proceso de prosperidad material son peligrosos. Peligrosos en el sentido que de robarnos la intimidad con Dios. Nosotros sabemos de testimonios de iglesias chiquititas que vivían de ayuno y oración, hermano. Pero cuando prosperaron y crecieron económicamente, ya su adoración, el énfasis por la palabra de Dios, el énfasis por las cosas de Dios no fueron mismos. Sus oraciones ya no eran mismos. Ellos habían prosperado económicamente, pero querían más. Un principio de esto que nosotros podemos ver en la Biblia
Es Apocalipsis capítulo 3, hermano. La iglesia de la Odisea. Era una iglesia próspera, la iglesia de la Odisea. Pero no era ni caliente ni fría. ¿Por qué? Porque ella había prosperado. Ella había tenido muchos bienes materiales y se tornó una iglesia tibia. Lo mismo ocurre con usted y conmigo, hermano. Cuidado con los avances económicos en este mundo. Tal vez usted que me está escuchando en este momento y usted entró a progresar en su vida, está con una empresa, tiene un negocio propio, gloria a Dios, pero cuidado de no dejar su corazón ahí. Yo quería leer un pasaje bíblico interesante, hermano, para todos nosotros, que está ya en segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Es un pasaje que nos hace refletir mucho. Y cuidado, hermano, es este el espíritu que nosotros queremos pasar. Es esto lo que Jesús pasa cuando dice: el pan nuestro de cada día danos hoy. Jesús nos garante el pan de cada día. Claro, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, nosotros tenemos más discernimiento, conseguimos ver las cosas mejor porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuidado con nosotros no enredarnos en las cosas de Dios. Cuidado de nosotros no caer preso en algo, en un sistema mundano que no nos edifica, que no nos lleva adelante. Eso es peligroso. Miren lo que dice el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Hablando ahí del rey Usías, hermano. Miren lo que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Usías comenzó a reinar con 16 años, hermano, y se entregó a las cosas de Dios. Escuchó al profeta Zacarías, al que traía la palabra de Dios, al mediador entre el pueblo y Dios. Él escuchó los consejos que Zacarías le traía. Era un hombre humilde, era un hombre simple, y Dios lo prosperó porque él hizo lo recto delante de Dios. Él buscó a Dios. Pero mire lo peligroso que es, hermano, cuando nosotros llegamos al verso 16. Mire cuando llegamos al verso 16. Mas cuando ya era fuerte, él prosperó, él creció, él se enriqueció, él tenía ejércitos, él tenía buenas máquinas de guerra, él era un hombre con poder político y económico, y tenía la presencia de Dios. Y dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová. Hermano, el rey Usías prosperó, Dios estaba con él. Pero ¿cuándo Dios está contigo? La gran pregunta ahí: ¿cuándo Dios está contigo? Cuando tu corazón está con Dios. Recuerde cuando nosotros leímos Mateo 6:33, el programa pasado: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás te sobrevendrá. Ahí es la coyuntura, ahí es la médula, ahí es la columna vertebral, la espina dorsal de todo lo que estamos hablando. El pan nuestro de cada día danos hoy. Las cosas simples. Dios nos sustenta. Y cuando Dios nos sustenta, porque se acuerda cuando leímos que el pan nuestro de cada día es las cosas simples: pan, ropa, calzado, el aire que respiramos. Pero también el pan era Jesús. Recuerda cuando hablamos de Juan capítulo 6. Entonces nos da el sustento básico y un poder espiritual. Recuerde en Hechos capítulo 1, verso 8, 9, que el Espíritu Santo nos da poder y autoridad. Entonces cuando Él nos da poder y autoridad, nosotros
tendemos a desenvolver una visión y una mente mucho más sabia. Nosotros desenvolvemos discernimiento espiritual y nosotros conseguimos prosperar. Mas cuando nosotros no somos agradecidos a Dios por el pan de cada día y creemos como Usías, que se creyó que había prosperado y ahora era fuerte, ahora él tenía el derecho de entrar en el templo y ir al incensario a quemar incienso, que Dios había dado la orden que era solo para los sacerdotes. Mas como él creció económicamente, él creció en soberbia, él creció en autosuficiencia, en egocentrismo, y se olvidó de la humildad y del respeto a Dios. Es eso la médula del pan de cada día. Danos hoy. Dios nos garante lo básico y nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios por eso. Es esa la médula. El problema es que nosotros entramos a orar a Dios y no nos conformamos con el pan de cada día. Queremos más, queremos prosperar más, queremos lo mejor de este mundo y no está equivocado. Mas el problema es que nos olvidamos que las riquezas de este mundo pueden sacarnos la humildad y el temor de Dios. Ese es el peligro, hermano. Mire lo que dice el verso 22. Los demás hechos de Usías, primero y postrero, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jonatán su hijo en su lugar. ¿Qué queremos mostrar ahí? En el templo le salió lepra, y así él murió leproso. La lepra en aquel tiempo era una maldición, hermano. Pero hoy hay lepras espirituales en nuestras vidas, hermano. Lepras que entran a través de un corazón no agradecido por el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Es diferente, hermano. Yo creo que es diferente. Cuando un hijo llega delante de ti con un corazón humilde, pidiéndote las cosas simples, porque él demuestra que el mayor tesoro de su vida es estar en la presencia. Abba Padre, la palabra papito. El mayor tesoro de un cristiano en la oración es la comunicación con su Padre. Recuerden cuando nosotros hablamos que la oración no es un medio para lograr un fin, sino que la oración es un medio de comunicación y relación íntima con Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros tenemos que entender esto. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día y conformarse y ser alegre. Si nos dio más, gloria a Dios, pero nuestro corazón no está ahí. Nuestro corazón no queda preso en esas cosas terrenales. ¿Por qué explicamos esto nuevamente, hermano? Porque muchos van a malinterpretarnos, que cristianos tienen que ser pobres y miserables. No, los cristianos pueden tener carros, pueden tener mansiones, sí, pueden tener, pero su corazón, el tesoro de su corazón es estar en la presencia de su Padre. Es un corazón humilde que se contenta con el pan de cada día. Él no llega a su Padre para sacar beneficios de su Padre. Él no llega a su Padre para sacar lo mejor de su Padre y irse con un corazón lleno de orgullo y autosuficiencia. Cuando Jesús habla y enseña a los apóstoles a orar, les habla del Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre y que venga tu reino. Ah, sí, Padre nuestro, danos el pan de cada día. El Hijo llega y pide el sustento diario. Leemos de nuevo Mateo capítulo 6, hermano. Mateo capítulo 6. Mire qué interesante, hermano. Dice, sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero, hermano, pedir el pan de cada día tiene que ser con un corazón sincero. No solo con labios, hermano. No solo de boca. No solo de palabras. Con un corazón que se contenta con el pan de cada día. Pero que ese pan de cada día sea en la presencia de Dios. Hermano, cuidado con las prosperidades de este mundo. Cuidado con las riquezas de este mundo.
Ah, sí, Mamón, el Dios de la riqueza, puede ser tu Dios mañana, hermano. Usías murió leproso, hermano. ¿Cómo será que moriremos nosotros si prosperamos? A veces es verdad que nos cuesta pagar la luz, el agua. A veces cuesta traer el alimento para dentro de casa, hermano. Pero qué importante es cuando tu corazón permanece en Dios. Cuando tú tienes la alegría con las cosas simples de la vida. Mire este lugar, hermano, hecho por la palabra de Dios. Dios hizo su palabra y nos regaló un lugar como este, para que nuestro corazón se alegre y que vengamos a lugar como esto, no para hacer sacrificio a dioses ajenos, como se usó en el antiguo Israel, allá en la tierra santa, hermano, donde Dios preparó todo para Israel, adorar a Dios, y usaban los valles para adorar a dioses Moloch, por ejemplo. No, nosotros venir al lugar como estos, para adorar a Dios, para servirle, hermano. Hermano, vamos a hacer una pausa. Y venimos, hermano, para el segundo blog. Dios bendiga a cada uno, hermano. Hermanos, espero hayan entendido este pasaje y que haya quedado claro el verso 11, el pan de nuestro cada día, y que podamos comprender, hermano, y hacer una oración bien hecha y hablando de estas provisiones de Dios. Vamos a entrar ahora al verso 12, otra provisión interesante, hermano, porque nosotros tenemos no solo que rogar por las cosas terrenales, ¿verdad? Lamentablemente la realidad que nosotros tenemos que hablar es que nosotros muchas veces, por influencia del mundo o lo que escuchamos por ahí, estamos muy influenciados en pedir las cosas de este mundo. Y estos días estaba pensando, estaba estudiando algunos materiales y estaba pensando, hermano, que está tan difícil creer en lo espiritual cuando nosotros estamos tan aferrados a las cosas de la tierra, ¿verdad? Nosotros olvidamos que hay un juicio, que todos nosotros tendremos que dar cuenta en ese juicio. Nos olvidamos de las cosas espirituales y parece que nos olvidamos que todo es pasajero en este mundo. Parece que no paramos para pensar, refletir en la muerte y que la realidad que todos nosotros vamos a llegar ahí y vamos a morir, ¿verdad? Pero realmente la correría, este mundo nos influenció con tantas cosas y nos envuelve con tantas cosas que realmente nosotros no paramos para refletir. Yo hablaba el programa pasado de Oseas 4:6, cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la verdad que es muy profundo en eso, y todavía un día vamos a traer un estudio sobre lo que significa todo eso, porque tiene raíces muy profundas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de la palabra, falta de conocimiento de lo que es Dios, falta de conocimiento de lo que es la vida, falta de conocimiento cuál es el objetivo de la vida. Y cuando nosotros no entendemos todo eso, hermano, nuestras oraciones se pierden, nuestra comunión con Dios se pierde, y nosotros siempre terminamos en el mismo lugar, hermano, agarrados de las cosas terrenales, agarrados de las cosas materiales, y es tiempo de nosotros despertar. Entonces nosotros queríamos leer, porque el tiempo se nos va, el verso 12 ahora, y es interesante lo que dice ahí. Miren lo que dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Nosotros entramos hablando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y que venga tu reino. Bueno, la realidad, yo siempre trato de pensar así. La vida cristiana es un espejo, es un espejo. Porque cuando nosotros hablamos Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros estamos hablando en la oración de una paternidad. Que nuestro Padre no es terrenal, es celestial, Él está en los cielos. Hablamos de esto. Pero también dice que venga tu reino. Que venga tu reino en nuestra vida. Y hablamos de la justicia. Hablamos que el reino de Dios es amor.
Hablamos que el reino de Dios es toda su gloria y su majestad. ¿Y para qué que eso venga a nuestra vida? Bueno, es para que nosotros, así como dice Mateo 5:13 y 14, que nosotros somos sal y luz de la tierra, nosotros somos transmisor del reino de Dios. Nosotros muchas veces hablamos en este programa que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nosotros transmitimos lo que Dios nos da. Y acá dice, perdonen nuestras deudas. Bueno, la palabra deuda ahí es pecado, hermano. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros cuando miramos Romanos capítulo 2, hermano, nosotros vemos cómo allí nos habla que no debemos juzgar. Y con la medida que medimos seremos medidos. No juzguéis para no ser juzgados. Y ahí es tan importante, hermano, que todo lo que recibimos de nuestro Padre Celestial, la simpleza de la vida, de poner énfasis en nuestro corazón en las cosas espirituales, nosotros también queremos pasar para los otros. Mas también nosotros sabemos que el Evangelio es las buenas noticias, ¿verdad? Pero que comienza con una mala noticia, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto nos enseña ya Romanos 3:23. Y la palabra deuda acá es pecado. Hay algunas palabras pecado en la Biblia que yo quería compartir con ustedes. La primera palabra pecado en el griego, hermano, es la palabra amartía. ¿Y qué significa esa palabra amartía? Es perder el blanco. La palabra amartía es perder el blanco. Es, por ejemplo, cuando usted tira una flecha y esa flecha no llega, no tiene la fuerza para llegar. Bueno, el pecado en nuestras vidas nos frena como una flecha de llegar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? De llegar a la presencia de Dios. El pecado nos afasta de Dios. El pecado crea barreras entre nosotros y Dios. Entonces la palabra griega amartía significa pecado. No llegar, no dar el blanco, no llegar al objetivo. Bueno, el pecado no nos permite entrar en la gloria de Dios, entrar en la presencia de Dios. Otra palabra interesante en el griego, hermano, es la palabra parabasis. La palabra parabasis es cuando cruzamos una línea. Hermano, nosotros tenemos mandamientos, ¿verdad? Y cuando nosotros cruzamos, infringimos la ley de Dios, eso ahí significa parabasis. Y nosotros podemos ver en Santiago, mire, Santiago capítulo 2, verso 10. Mire cómo nosotros cruzamos una línea. Dice Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Cuando nosotros cruzamos la línea, cuando nosotros pasamos al otro lado, nos tornamos pecador. Entonces, esa palabra pecado, ahí la palabra parabasis, allá de Santiago capítulo 2, verso 10, es cruzar la línea, romper los mandamientos de Dios, hacer lo que Dios no quiere. Es otra palabra para pecado. También está la palabra nomía. ¿Qué significa la palabra nomía? Es caer en pecado. Nomía es no solo cruzar la línea, sino la rebelión contra Dios. La palabra nomía es rebelarse contra Dios. Nosotros muchas veces cruzamos, infringimos la línea, pero muchas veces nosotros cruzamos esa línea sabiendo que estamos haciendo mal. Entonces eso funciona como ¿qué? Como rebelión contra Dios. David lo expresó muy bien en Salmo 51. Miren lo que dice Salmo 51, verso 3, hermano. Interesante ahí. David cuando se rebeló contra Dios y cometió adulterio con Berseba, la esposa de Urías. Mire que dice en el verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bien. No hay ni uno. Todos se rebelaron contra Dios. Todos fueron contra Dios. Dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido o se habían rebelado contra Dios. Entonces, saber que tú estás infringiendo
infringiendo la ley, que te cruzaste la línea, pero sos consciente de eso y vas adelante, vos te rebelás contra Dios. Ahí está la palabra nomía, que también es pecado. Pero nosotros queríamos hacer énfasis en otra palabra. Dice la palabra paratoma. ¿Qué significa la palabra paratoma? Es caer en pecado. Es cuando nosotros, mire cómo viene grabándose, la martía es el pecado, es no alcanzar el objetivo. El pecado, nosotros necesitamos nacer de nuevo para alcanzar el objetivo. La parabasis es cruzar la línea. Nosotros estamos aprendiendo los mandamientos de Dios, infringimos, salimos de los caminos, salimos. Pero ahí empieza la palabra nomía, que ya es un pecado mucho más fuerte, es rebelarse contra Dios, es rebelarse contra Dios. Y está la palabra paratoma, que es caer en pecado, que es deleitarse del pecado. Él cae ahí. Nosotros sabemos que Romanos 6, mire lo que dice Romanos 6, 1. Romanos 6.1. Mire lo interesante que habla, hermano. Nosotros haciendo énfasis en esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está haciendo una pregunta ahí. ¿Nosotros perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Nosotros tenemos que abandonar el pecado. Pero hay unos que caen en pecado y continúan ahí. Y continúan. Ellos piensan que en el pecado ellos van a encontrar la gracia de Dios. Ellos saben que están equivocados, pero están ahí. Entonces esa palabra es la palabra paratoma. Caer en pecado, caer en pecado. Tú sabes que el pecado está ahí, es como saber que hay un agujero ahí, pero tú vas y caes. Si yo salgo caminando de acá hacia atrás, ¿dónde voy a caer? En el agua. Yo soy consciente de eso. Entonces yo voy a esquivar el agua para salir al otro lado. Pero cuando yo caigo consciente en el agua es porque yo sabía que si seguía hacia atrás iba a caer en el agua, pero yo quiero caer en el agua. Muchos saben que está ahí el pecado, pero quieren caer en ese agujero. Entonces la palabra paratoma es caer en pecado. Y ahí está el verso 13 y 14. Mire lo que dice el verso 14 y 15 de Mateo capítulo 6. Dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonamos también a vosotros, pues vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, si Dios perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar ¿qué? El pecado de los otros que caen en pecado contra nuestras vidas, que se rebelan, que caen en pecado contra nosotros. Bueno, nosotros en un tiempo caíamos en pecado y Dios nos perdonó. Y muchas veces nosotros también como cristianos podemos caer en ese pecado, pero nosotros salimos y no queremos volver más ahí, porque queremos agradar a quién, a nuestro Padre. Bueno, nosotros tenemos que entender eso, entender que lo que Dios nos perdona, nosotros perdonamos a los demás. Pero está la palabra clave ahora que dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué significa la palabra deuda? Bueno, la palabra deuda ahí significa la palabra ofilimea. Ofilimea en el griego, ¿qué significa? Es usada solo aquí en este pasaje. Lo más interesante que es usada solo aquí en este pasaje del verso 12. Pero es usada 30 veces como verbo, hermano. Y 25 en forma monetaria. Y 5 veces como deudor. ¿Qué significa esos verbos de la deuda? Es que cuando nosotros caemos en pecado, hermano, nosotros construimos ¿qué? Una deuda con Dios. Nosotros estamos en deuda con Dios. Porque recuerde, hermano, que cuando nosotros caemos en pecado, nosotros no conseguimos, no tenemos cómo pagar esa deuda. Nosotros cuando hablamos de pecado, en los programas pasados, hablamos que Cristo a través de la sangre del Cordero en la cruz pagó la deuda que nosotros teníamos. Recuerde Mateo 3:23, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús pagó la deuda, pagó esa deuda en la cruz para que usted y yo nos reconciliáramos con Dios. Entonces nosotros cuando oramos sabemos que nosotros también cometemos errores, pero siempre estamos clamando a Dios y diciendo para Él, así, perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, en otras palabras, hermanos, cuando oramos pidiendo misericordia a Dios, es porque nosotros ya somos misericordiosos, porque la luz de Cristo está en nuestras vidas. La luz y el amor de Dios está en nuestras vidas. Nosotros clamamos pidiendo perdón a Dios, mirando que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es interesante, hermano, que nosotros tenemos que entender de también ser perdonadores. Hermanos, ninguno de nosotros tenía condición de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Dios, en su infinito amor, nos reconcilió con Él. Cuando nosotros oramos, nosotros pedimos perdón, ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero también nosotros tenemos que mostrar a Dios que nosotros somos perdonadores. Hay un pasaje interesante, hermanos, que yo quisiera leer con ustedes, que está en Romanos 5:6. Mire que dice Romanos 5:6. Romanos capítulo 5, verso 6. Dice así la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos ¿qué? Éramos débiles, no teníamos condición de salir del pecado. ¿Qué Cristo hizo? A su tiempo murió por los impíos. Jesús murió por los pecadores. Ahora miren lo que dice en el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Miren lo que está diciendo: porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Bueno, nosotros tenemos que entender que nosotros no teníamos condición ninguna. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Pero aún siendo enemigos de Dios, Dios vino en el mundo en forma de ser humano y se colgó en la cruz para reconciliar a ti y a mí con Él. Es interesante eso, hermano. Es muy interesante. Pero miren qué interesante esto de Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Mire que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice así. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor de Dios, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no amamos a Dios, primero Él nos amó, Él derramó su amor sobre nuestras vidas. El pecado, hermano, el pecado es un lodo. Imagínense que el pecado es un barro, un estanque de lodo, y ahí desciende un torrente de agua de amor de Dios, y agarra aquel barro y la lleva y limpia aquel lugar. Esa agua del amor de Dios que viene sobre nuestras vidas, no siendo merecedor, nos limpió del lodo del pecado. Es interesante, hermano. El amor de Dios es grande, hermano. El amor de Dios es interesante. Dice, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo para salvarnos, sacarnos del lodo. Es interesante, hermano. Pero cuando nosotros entendemos eso, hermano, que Dios nos amó, que Dios nos salvó, que Dios nos limpió del pecado, nosotros empezamos a actuar hacia el mundo de esa misma forma, perdonando, llevando el Evangelio, tratando de ayudar, tratando de mostrar que nuestro Dios es amoroso, reflejando el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestras obras. Hay un pasaje interesante, hermano. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, verso 23. Yo quería leer un buen pedazo de este, mi hermano, para nosotros entender. Mire que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que él tenía, que se le pagase la deuda. Entonces el siervo, postrándose, suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey manda llamar un siervo que le debe mucha plata, hermano. Y si él no paga, era costumbre en aquel tiempo
que se agarraba la familia, los bienes, y se vendía para pagar esa deuda. Y este hombre ruega misericordia al rey, que tuviera piedad de él, que él le iba a pagar, con el tiempo le iba a pagar. Pero mire que dice, y el Señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y perdonó su deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a su pie, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Mire, hermano, mire la diferencia de una deuda para otra. Este le debía, en el verso 24, se presentó y debía 10,000 talentos. Y el consiervo de este le debía 100 denarios. Pero sin embargo, él llegó delante del rey y le pidió misericordia. Y el rey lo perdonó. Pero cuando él tuvo que pasar hacia adelante la misericordia y perdonar, él no tuvo paciencia, ¿verdad? Él no transmitió lo que el rey había hecho con él. ¿Será que no es muchas veces nuestras situaciones? Pedimos perdón por nuestros pecados, pero no perdonamos los que nos ofenden. ¿Será que muchas veces nosotros no tratamos así en la vida con las personas también? Es tiempo de nosotros pensar y nosotros entrar a orar con Dios, que sonda nuestros corazones, y con un corazón perdonador, con un corazón misericordioso, orar a Dios, realmente orar a Dios con un corazón limpio. Hermanos, quería agradecer desde ya por estar escuchando este programa. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Seguiremos en el verso 2 en el próximo programa, hermanos. Seguiremos. Que Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar y vamos a finalizar. Mi WhatsApp siempre está a las órdenes. Más 598 93 71 45 40. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que están enfermos. Los que están pasando por dificultad. Enséñanos a orar, Señor, con un corazón perdonador, con un corazón simple, Señor, que no trate de sacar algo de ti. Perdona nuestros pecados, así como perdonamos a aquellos que nos ofenden, que nos maltratan, Señor. Que tu oración, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas y que las practiquemos, Señor. Es lo que te pedimos, Señor, y te agradecemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno, hermanos.